Muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos del libro del caballero Zifar. El Zifar es la obra clave que nos ayuda a entender cómo la ficción llega a tener un marco textual propio en un discurso prosístico y manifestar una pluralidad de cauces genéricos en busca de una identidad propia y específica. Es el primer romance en prosa creado en la península ibérica. Es normal que no quedasen testimonios de los romances en prosa medievales que de las primeras versiones impresas. De esta obra se conservan varias copias y de diferentes tipos. En primer lugar, tenemos un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid que data del siglo XV. Contiene 34 capítulos con fórmulas de recitado y podría ser un tipo de borrador. Otro manuscrito también guardado en la Biblioteca Nacional de París, es de última parte del mismo siglo y tiene varios capítulos y 242 ilustraciones miniadas. Luego hay dos ejemplares de la edición sevillana de 1512, tomando un manuscrito diferente a los anteriores. Tiene 110 capítulos, división de la obra está en 3 libros y elimina el prólogo original y se añade un nuevo perfilando las claves humanísticas. Según Boker, esta obra podría tener antecedentes en la obra Las Mil y Una Noches. Esta obra, según dice Boker, podría tener sus fuentes en la obra Las Mil y Una Noches y que allí se titula como El rey que lo perdió todo. Otra fuente confesada por el mismo autor es la leyenda de San Eustaquio. Se han publicado las impresionantes aportaciones de Krapp en la obra La leyenda de San Eustaquio que prueban que tanto esta leyenda como Zifar son miembros de una familia numerosa de narraciones orientales y occidentales que tienen como origen un arquetipo indio perdido. Otras fuentes de este libro serían Los castigos del rey de Mentón, en la cual se copia en muchos párrafos casi de todo las flores de filosofía de origen oriental, como otras obras castellanas de prosa didáctica de las que hay huella en Zifar. Estas obras serían Bocados de oro, Puridad de puridades, Castigos y documentos, 7 partidas y, por último, Barlam y Josafat. Es el primer relato de aventuras de ficción extenso escrito en prosa castellana. Presenta alguna influencia del ciclo artúrico, pero tiene poco en común con lo que serían los libros de caballerías españoles de siglo XVI. Es el primer relato de aventuras de ficción extensa escrita en prosa castellana. Es la pieza básica de la ideología molinista. Define el pensamiento cortesano de la reina Doña María entre los años 1291 hasta 95. Surge de un contexto cultural concreto. Se crea esta obra para analizar las relaciones entre la realeza y aristocracia
en una serie de aspectos y problemas. Revela distintas preocupaciones morales y políticas. Es una obra creada para ser leída ante un público. Los oyentes tienen que lograr mirarse en el espejo de la obra y reconocerse en los personajes en su interior. Todo depende del recitador, el organizador del texto. El libro tiene algunas semejanzas con Las Mil y una Noches, y estas son: el héroe es de la India, está casado y tiene 2 hijos. Las circunstancias adversas le obligan a abandonar la tierra con su familia. Él pierde a sus hijos y en el viaje. La gente muy humilde encuentra a los hijos y los educa. La mujer es secuestrada por pérfidos marineros. Luego el héroe llega a ser rey de una ciudad extranjera. La esposa, después de vivir aventuras, llega a la ciudad donde está su marido. Los hijos entran al servicio del rey sin que éste sepa de su parentesco. La madre, al oír las aventuras de los hijos, los reconoce. Al encontrar a la madre, los hijos en sospecha relación son llevados al palacio para que el rey los juzgue. Los hijos, en su defensa, cuentan la historia de su vida y el rey los reconoce. Y al final el cuento termina con la ejecución del felón. Además, hay muchos nombres de personas y de lugar que no pueden entender sin entender la lengua arábiga, y la bigamía no consumada de Zifar sería normal en la religión musulmana. Parece que su autor fue un tal Ferran Martínez, un clérigo de Toledo. Este personaje aparece en los prólogos de 2 manuscritos. Sin embargo, no se dice que este personaje es el autor de la obra. El texto combina características de un román medieval, como el Chrétien de Troyes, con elementos didácticos. Utiliza la técnica del sermón. Cada personaje o situación es un ejemplo y figura de realidades espirituales. Son de destacar las similitudes con la cuentística oriental, por ejemplo, Las Mil y una Noches, Khalil ad-Dimna, el Sendebar. El autor de Zifar muestra un profundo conocimiento de documentos notariales. Tiene 2 prólogos que conectan la obra con el molinismo. El primero es más largo que el segundo. Define el espíritu ideológico del libro. El segundo prólogo, asociado a los personajes principales, presenta las claves con las cuales se tiene que leer el libro. Este último insiste en la triple división de niveles. En primer lugar, tenemos la realidad histórica cortesana. En el segundo, tenemos el contenido doctrinal. Y el último, el dominio de la ficción. Por otra parte, la formación cortesana exige este proceso, a ser, primero, ordenar la lectura de libros de esta naturaleza para, en segundo lugar, ver a través de ellos y, por último, poder asumir este triple orden de contenido textual de castigos, ejemplos y hechos. Se diseña una disposición ternaria, cada uno de los cuales es ocupado por un personaje especial. El primero de ellos es Ferran Martínez, el escritor del prólogo, que funciona dentro del marco de la realidad. Es la unidad entre el ámbito de la corte y la clerecía toledana. En segundo lugar, es el trasladador de la obra. Es el marco de la producción histórica. En tercer lugar,
tenemos al caballero Cifar, que personifica la ficción caballeresca. Estos tres se ajustan al modelo que cierra el prólogo. No sabemos si Ferran Martínez fue el autor de Cifar, pero sí sabemos que fue escribano y notario, y sellador de un arzobispo y de un rey, y que su estilo de escribano se parece la de algunas hojas de Cifar. El que compuso el libro, fuera quien fuera, no era insensible al sentimiento del amor. El libro del caballero Cifar nos cuenta la historia de un caballero famoso por sus proezas físicas y espirituales. El crítico Charles Philip Wagner, en 1929, divide la historia en 4 partes, que son la historia del caballero de Dios, la historia del rey de Mentón, los castigos del rey de Mentón y, por último, los hechos de Roboán. Esta división tiene la particularidad de probarnos que la mayor parte del libro está dedicado al caballero Cifar. Conviene advertir que el segundo hijo del caballero de Dios está presente desde las primeras líneas de la novela. Dicho de otro modo, no se puede partir la obra sin reducirla a un título para cada parte. De esta manera, se opta por una partición de espacio-temporal unida a los hechos del héroe. En la obra caben 2 espacios y tiempos, el del caballero de Dios, el de su segundo hijo Roboán. Cada espacio, al final, se confunde en uno mismo, donde todos los personajes conviven. La obra narra la historia del noble Cifar, que, tras caer en desgracia ante su rey, pierde sus posesiones y, tras diversas peripecias, se ve obligado a separarse de su familia. Se enfrenta a nuevas aventuras que le llevan al reino del rey Mentón, con cuya hija se casa y cuyo trono hereda. Quiere la casualidad que su primera esposa y sus hijos lleguen también a ese mismo reino, pero todo se resuelve con la muerte de la segunda esposa, con lo que Cifar puede presentar a su primitiva familia ante la corte, en la que todos vivirán felices. Como era frecuente en el género, aparecieron así continuaciones que desarrollaban las hazañas de los hijos de Cifar, especialmente de Roboán, que llegó a ser emperador. El prólogo, por otra parte, es un documento histórico sobre la peregrinación a Roma de Ferran Martínez, arcediano de Madrid, para ganar los perdones que concedió el Papa Bonifacio III a los que acudiesen al jubileo del año 1300. A esto se añaden los datos históricos del rescate del cuerpo del cardenal don Gonzalo, que fue arzobispo de Toledo y que murió en Roma, no sin hacer prometer a dicho arcediano que llevaría sus restos a la iglesia de Toledo. Con esto se ensalza la historia de un caballero de Indias llamado Cifar y también caballero de Dios. Este caballero tenía mujer, Grima, y 2 hijos pequeños, Garfín y Roboán. Era muy buen caballero, pero tenía la desgracia de que se le moría el caballo cada 10 días. La familia tuvo que salir del reino en el que sus antepasados habían sido reyes. Llegaron a la ciudad de Galapia, gobernado por una viuda y sitiada por los enemigos, y Cifar logró levantar el sitio y poner paz en el territorio. A pesar de la confianza en el destino, la mala fortuna persiguió a Cifar y a su familia,
Poco después de salir de Galapia, Garfín fue robado por una leona y Roboán se perdió por las calles de una ciudad. Después, Cífar vio con sus propios ojos cómo un barco de piratas se llevaba a su mujer. Queda solo el caballero y descansa en una ermita a orillas del mar, donde se encontrará al Ribaldo, criado de un pescador, charlatán y hábil, que se transformará en escudero del protagonista y le acompañará hasta el reino de Mentón. Allí el viejo rey ha prometido casar a su hija con el que libere la ciudad sitiada. Cífar libera la ciudad, establece la paz en el reino y tiene que casarse con la infanta, una niña menor de edad, lo que le permite un plazo de 2 años antes de que el matrimonio se consume, más otros 2 años que piden Cífar, alegando una promesa que había hecho. La primera esposa, Grima, aparece en el reino de Mentón después de gloriosas aventuras, y también aparecen los 2 hijos ya mozos, pero no se conocen unos a otros, aunque Grima tiene sospechas. La segunda esposa muere en el momento oportuno y Cífar es elegido rey de Mentón, con Grima como reina y Garfín como heredero. En la parte titulada El rey de Mentón, en ediciones posteriores, se cuenta la guerra contra el conde Nasón, traidor que es castigado con la pena más severa, es quemado, hecho cenizas y lanzadas estas a un lago. Después viene la historia del caballero atrevido, que se acercó a aquel lago y fue seducido por una señora muy bella que era el diableo, una realidad, con la que tuvo un hijo en 7 días. Este hijo se llama Alberto Diablo. Como la paz reina en Mentón y Garfín es el heredero, el hijo menor, Roboán, pide permiso para marchar en busca de aventuras y renombre. No sin dolor se le da el permiso y no sin que antes de su partida el padre se encierre con sus hijos para darles una larga lección sobre cómo deben ser los príncipes y los gobernantes. Esta es la tercera parte, llamada Los castigos del rey Mentón. La cuarta parte son los hechos de Roboán. El hijo repite algunas de las hazañas realizadas por el padre. Llega a Pandulfa y la infanta Seringa se enamora de él y él de ella. Cuando el reino queda liberado y en paz, Roboán quiere buscar más aventuras. Triste despedida y promesas de riesgo. En las siguientes aventuras van a suceder cosas prodigiosas. Encuentro con el emperador de Trígida, que se aficiona a Roboán y le hace caballero y consejero favorito. El emperador nunca ríe y cuando Roboán, instado por malos consejeros, le pregunta por qué no ríe, es enviado a las Islas Dotatas, reino de maravillas, donde la emperatriz, la señora Nobleza, se casa con él. Más indiscreciones y tentaciones diabólicas hacen perder a Roboán el imperio y la felicidad. Por eso no reía el emperador de Trigidia, que vuelve a recibir al arrepentido y aleccionado Roboán. Este termina siendo emperador de Trigidia. Se casa con la infanta Seringa de Pandulfa, con la que tiene un hijo, el hijo de Bendición, y toda la familia de Cífar se reúne feliz en el monasterio de Santi Spíritu, que ha sido fundado en el lugar donde estaba la ermita en la que Cífar encontró al Ribaldo. Por lo tanto, se observan 3 núcleos principales en la obra.
primera parte son las destrezas y morales del héroe, que tratan de las desgracias que sufre en su país de origen, las aventuras del plano real, las batallas, la pérdida de sus hijos y el rapto de Grima. Luego aparecen las aventuras de plano fantástico, donde se salva Grima por intervención milagrosa de María y Niño Jesús. Aparecen las aventuras en el plano real también en los episodios del caballero y del Ribaldo y en su sucesiva lucha con Mentón. Al final tenemos la recompensa del caballero de Dios. En la segunda instancia tenemos la justicia y la sabiduría del caballero como rey y como padre, enalzando la promesa de castidad de Cífar, las aventuras de plano real, que son la reunión de Grima y sus hijos. Luego aparece la gran aventura imaginaria del caballero atrevido en el lago encantado y, al final, cierra con la recompensa para todos. Ya en el tercer lugar tenemos las aventuras de Roboam hasta llegar a ser emperador y la reunión de toda la familia. Hay aventuras de plano real, Roboam y Pandulfa y los amores con Seringa, aventuras imaginarias de las Islas Dotadas. Luego tenemos las aventuras también de tipo real, en la muerte del emperador y el matrimonio sucesivo con Seringa. Y como final completo, la recompensa final de toda la familia de Cífar, la reunión. A pesar de digresiones, se observa la unidad de acción. La obra tiene repetición intencionada, pero a la vez un equilibrio en la distribución de elementos que da al conjunto una armonía. El Cífar presenta muchos problemas interesantes. Es una vida de un santo, es una traducción del árabe, tiene que ver con la materia de Bretaña, es un tratado de educación de príncipes, es una novela realista, es un romance fantástico, es una novela bizantina, es un sermón universitario y mucho, mucho más. Es un canto también de exilio como el del Cid. La mala fortuna obligan al caballero y a su familia a salir. Lo importante en Cífar no es ya el dominio de la letradura clerical, el dominio de la lengua, sino el contexto en el que se produce, el espacio cortesano, presidido por la figura de Doña María de Molina, y el ámbito clerical de la Escuela Catedralicia de Toledo, cuna de la aglomeración y síntesis del saber universal señalados por las insignes figuras de Juan Ruiz, Fernán Martínez y don Juan Manuel. Es un conjunto en que se han integrado varias historias narrativas y un tratado sapiencial que da sentido al conjunto. Es un libro que sostiene el linaje de Sancho IV y de Doña María. No se escribe como consecuencia de las aficiones caballerescas, siempre políticas, del poder monárquico del momento, claramente afirmado en el prólogo y en la descripción previa que se ofrece del caballero Cífar. Se traza un modelo de conducta caballeresca que corresponde al entorno de Sancho IV, donde precisamente consigue su sentido la unidad especial entre la fuerza y el saber. Dice el cuento que este caballero Cífar fue buen caballero de armas y muy sano consejo a quien se lo demandaba, y de gran justicia acomendaban alguna cosa de la hubiese de hacer y de gran esfuerzo, no se mundano ni non orgulleciendo por las buenas andanzas de armas cuando le acaecieron, ni desesperando por las desaventuras, fuertes cuando le sobrevenían, y siempre decía verdad, y non mentira cuando alguna demanda le facían, y esto facía con buen seso natural que Dios pusiera en él.
Con estas palabras definen en la obra la figura de Zifar. Por otra parte, críticos como Walker y Burke han indicado cómo hay que leer e interpretar el libro a la luz de las artes poéticas medievales, por lo que el libro sería un sermón universitario compuesto por un tema y un amplificatio más digresiones y exempla que sirven para entretener al público. Estaría todo esto en la base de este libro. El tema, como todas las obras, estaría sacado de una fuente religiosa. Según Burke, el libro tiene dos planos, uno superficial histórico y otro metafísico alegórico. Zifar es una semejanza, una visión que resume la creación del hombre, la caída, la redención y el apocalipsis. Todo en el libro hace alusión a un plano superior de la fe cristiana. Zifar es el caballero de Dios, es un imitador de Cristo, que emprende una misión de inspiración divina. Zifar quiere decir en árabe viajero, con homo viator en latín. Grima, el nombre de la mujer de Zifar, quiere decir en árabe generoso, virtuoso. Es la nueva Eva purificada. Tarid del árabe es expulsado, exilio. Este es el antepasado de Zifar, que perdió el reino que hay que recuperar. Pero Zifar tiene que pasar por Tarta. En árabe significa exilio, como Adán. Tarta se parece a Tártaro, región infernal, en latín, pero también en el limbo o el seno de Abraham en los cristianos. Tártaros también está asociado con la tarde de Viernes Santo, cuando Cristo viaja al Averno a liberar a los patriarcas del Antiguo Testamento. De las semejanzas de Zifar con Cristo, basta citar el episodio en el que el caballero entra en Mentón como un loco, con una guirnalda de hojas en la cabeza, y los sitiadores se le ríen y gritan: «He aquí el rey de Mentón», como otros dijeron: «He aquí el rey de los judíos». Roboam es una réplica de sus padres. Es un personaje más complejo y difícil de explicar. Sufre las tentaciones del demonio, como Cristo, pero cae como Adán. Según Burke, los que no pagan lo que deben son traidores, como el noble Nasón, igual a Satanás, y la traición es el peor de los pecados y merece la muerte más cruel como castigo. El nuevo Edén al que por fin llega Roboam es Trígida, imperio situado junto al río Tigris, uno de los 4 ríos del paraíso. Con esto llegamos al final de esta presentación. Les invito a consultar los links que aparecen en el texto y consultar el vídeo que aparece en el YouTube referente a esta obra. Indagar en la obra y descubrir otros aspectos diferentes. Muchas gracias.